Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Hoy vamos a continuar y lo primero que quiero decir, Liliana, de esos 3 reactores que tenemos arriba que hemos hecho ayer en el taller, hemos sacado y regalado a un alma maravillosa, se llama Lionel, y para 70 hectáreas de tierra. Y eso solo de aquí, 2,20 litros de gas. Dos de esos 3 reactores. Hello, this is Giani, and we're going to start with this workshop to do the gases. We're going to start with the CO2 and the gases that you see here in this right up there. We are giving them to some persons who are going to use them in 70 hectares of land. Adelante, Okay. Gianni. Así que puedo decirlo muy claro, cuando tenemos la atención, intención y emoción centradas en el momento, siempre podemos crear lo que se necesita, porque esa Lionel ha querido ese gas muchísimo y he preparado todo. This proves that when you have a fixed attention, intention, and emotion, then you can achieve whatever you want. And we have these guns ready for Lionel, who has been waiting for them for a long time. Adelante. Ok, así que hoy vamos a empezar un reactor pequeñito. Eso, cuando Liliana ayer me preguntó si podemos hacer bobinas más pequeñas, y aquí hemos utilizado 3 metros de hilo de cobre y 3 metros de hilo de zinc. Así, y vamos a empezar un reactor de CO2. Así, para que se vea, eso es la diferencia. La bobina grande con 6 metros de hilo. A ver, así. Y eso, para quien quiere hacer un reactor en su casa, muy sencillo para hacerlo. Sí, hemos hecho las bobinas pequeñas que vamos a montarlas en ese reactor pequeño. Tiene 800 mililitros. We're going to place this coil here. It's a little bit small, made with 3 meters of wire. And this container is 800 milliliters. Sí, ok. Hemos hecho la conexión, como hemos visto también ayer. We have connected the coils as we have seen yesterday. Y ahora tenemos que apretar un poquito ahí también, como hemos visto. And now we're going to fix it as we have seen also before. Ok, ahora lo vamos a poner en el recipiente. And now we are placing it in the container, inside the container. Sí. Eso es. You see? This is a container that is 800 milliliters of capacity. Ahora vamos a poner la solución salada. And we're going to place into the jar the salt water. Que también es 9% de salinidad. 9%. Sí. It's at 9% solution with the
salt. Pues ya hemos puesto. So we have here the water inside the jar, and the coils are also in there. Y vamos a ver que hasta el final del taller vamos a tener el ganso. And then at the end of this workshop, we're going to have the guns already. Y eso un poquito más tarde, si Liliana quiere, podemos poner los vídeos y las fotos con los reactores que hemos empezado ayer. And a bit later, we're going to show the photos of the reactors that we made yesterday. Okay. Eso lo vamos a poner aquí arriba para que se vea. I'm going to place this up up there with the other ganses. Ok. Yo soy creador de ese material I have created this material, que es gas de CO2 which is the CO2 gans más aminoácido plus the amino acids. y está hecho para el equilibrio. And this is done to balance. Gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. Así que ese tipo de bobinas pequeñitas se llaman las bobinas toroidales lilianas. So those small and tiny coils, I have called them the coils Liliana. Toroidal coils Liliana. Yes. Ok, ahora vamos a continuar. Okay, we're going to now. Y aquí tenemos los nanos materiales que he preparado para hacer el jabón. In here, we have the nanomaterials which I have prepared to make the soap. Ya tiene todo dentro y vamos a prepararlo ahora mismo y luego hacer la receta paso a paso para que se comprenda muy claro. Muy claro. And now we're going to do it here, step by step, so that you understand very well how we do the soap. Aquí he utilizado 300 mililitros de aqua plasma. I have used here 300 milliliters of plasma water, 144 gramos de sosa cáustica, hidróxido de sodio, 144 NaOH. y vamos a poner ahora 1 litro y 200 mililitros de aceite de hemp. So we're now to use 1 liter of oil and 300 milliliters of kelp. Hemp, cannabis. Hemp de cáñamo. Sí, sí. Hemp. Ok, eso cuando se añade, porque eso lo vamos a hacer con agua caliente. Y después de hacerlo, ok, adelante. We're going to do it with hot water, and then Y después lo dejamos enfriarse para tener la misma temperatura con el aceite. and we will let it cool so that it will have the same temperature as the oil. Lo que vamos a hacer se llama el jabón hecho en frío. What we're going to do is called soap made in the cold method. Y lo que vamos a aprender en ese taller, con eso podemos utilizar para hacer muchas cosas. And we're going to learn how to use this for many things, many other things. To use the nanomaterials.
Aquí también tengo las plantas dentro, 10 gramos, I 12 gramos de plantas, de polvo de plantas. Ok, voy a abrir eso. the dust. Ok, voy a poner aquí para poner Going el aceite. to add the oil inside the plant container. El aceite está hecho con cáñamo dentro, es aceite de semillas de cáñamo y también la planta muy fina está dentro, aquí. This is hemp oil that has been made also and has been added the hemp seeds, the plants. Ok. We're using a scale to weigh the oil inside the container as we are placing the oil inside. Aquí hemos puesto 1 litro y 200 mililitros. We have added in here 1 liter plus 200 milliliters. Las plantas que quedan aquí las metemos dentro, otra vez en el bote, ahí. It has been Ok. okay. Ahora lo que tenemos que hacer es mixarlo, hacerlo con la batidora o como se llama. We're going to mix it now. With a hand mixer. Ahora lo estamos mezclando. Giani, ¿cómo sabes exactamente en qué momento dejar de mezclarlo? Pues se hace como una mayonesa, Areca. It has to be to have the texture of mayonnaise. That's when Sí, we know how to stop in it. A ver, míralo. You see, it looks like a mayonnaise. The texture and the. Y ahora lo tenemos más líquido porque está un poquito caliente porque tengo que ponerlo. Vamos a ver. It's slightly more liquid because it is still hot. Because I have to add to place them into the molds. Yes. Eso lo vamos a hacer aquí para que se vea. This is where we're going to be placing the mixture. Has that shape of the soap, and it has to be slightly hot. That's why it looks slightly liquid, slightly more liquid than me. Alexa, tiene una temperatura como 30 grados, no más. It has a temperature just about 30 degrees, not more than that. ¿Me ayudas, por favor? ¿No? Ahora también vamos a hacer un experimento para hacer el jabón de tipo bolas. An experiment to do the soap like a bowl.
A ver. Sí. Tienes que explicarlo. Gianni, así que ayer preparaste esa mezcla de plantas del cáñamo con las semillas y aceite No, de... No, lo preparaste hoy. hoy antes de empezar. Ah, okay. Before starting, Gianni mixed or prepared that mixture of the hemp, seeds, and oil and plants, which is Acá, with the oil afterwards. Sí, sí, Gianni. lo vamos a hacer ahora. Ahora es el final, pero luego vamos a hacerlo paso a paso todo, del principio. We're going to do it from the very beginning afterwards, because we're doing it with the mixture already mixed. Déjame después una pregunta, ¿no? Pero Alenka, con eso, con todo lo que tiene, sale como casi 2 kilos de jabón. With the way that we have prepared this mixture and the oil, we will have about 2 kilograms of soap. Y eso para mi dieta vale para 5 años. And that will last us about 5 years. Wow. 2 kilograms of soap, yes, that's about 1 times 5. El aceite que se puede utilizar aquí, podéis poner cualquier tipo de aceite y claro que está hecho en frío. You can use any type of oil, but of course it has to be made in the cold method. Y aquí tenemos a Jetta ayudando a llenar los moldes. We have Jetta here Como helping el to. está siempre aquí conmigo. Yeah, she's always with us. Hola. Hello, Jetta. Una cuchara, sí. A spoon. Tenemos más. Porque lo voy a necesitar otra vez. We're going to need it again.
Cada vez que preparamos crecen, porque ahora mira, tengo con 4 más. You see, I need more, 4 more. Ready, finished. Ok, ahora esto tiene más lavanda y también vamos a poner lavanda encima. This one has more lavanda. We're going to place also some lavanda. Aquí tengo la flor de lavanda. Aquí tengo las flores de la. I have the flowers of the lavanda flowers here. Qué aroma. Smell. Okay. Do you place? Perdón, Giani. ¿Tú pones las flores enteras o las cortas en pedacitos? Aquí, Alenka, son solo flores. They are just flowers, full flowers. Sí, porque dentro, vamos a verlo, ponemos la planta entera, pero lo hacemos muy finito. Because inside we have placed the whole plant and very, very finely cut. So here we use the whole flowers, not cut, not sliced or cut. Hemos puesto con abundancia porque tenemos bastante. As we have a lot, we have placed plenty on top of the soap. Ok, ahora lo voy a mover para dejar la mesa para empezar. Así que vamos a tardar 5 minutos. In about 5 minutes we'll return because we're going to take these containers to another place because we're going to be using the table. Ok, ya hemos terminado. Okay, we have finished this part. Y ahora vamos a continuar. And we will continue now to the next part. Como hemos visto en el vídeo de ayer, hemos puesto las plantas aquí para secarse, arriba. As we have seen in the video of yesterday, we have placed up there the plants so that they will start. Es la planta de cáñamo, que también tiene algunas semillas. That's a plant of hemp, which also contains some seeds. Y eso lo vamos a hacer muy fino, las plantas. Cut it very fine. De aquí solo vamos a utilizar 10 gramos. We're going to use only 10 grams from this mix. Como he dicho, utilizando el plasma no hace falta mucho. As I've said before, when you use plasma, you don't need much. Ok, pero ahora, hasta cuando preparamos los ingredientes, hay que calentar
plasma, porque vamos a utilizar 300 mililitros de plasma de CO2 eteno. We're going to be using 300 milliliters of zinc O and CO2 plasma, and we're going while we heat the plasma in Aquí the stove. We're going to be doing tengo las probetas, así que se ve. see, this is the plasma, the Sí. CO2. Y lo voy a poner para calentarse. We have the gas inside the bottle, as you could see before. So it's the same plasma that Muy buena. Giani drinks also. Es agua viva. It's life, Mm. pure life water. Ok, vamos a ponerla a calentar el agua. We're going to heat the water in the meantime. Ok, el agua plasma que necesitamos, lo necesitamos a una temperatura de 50 a 60 grados, no más. We will need the plasma water heated to about 50 degrees only. Y eso, como he dicho, aquí tenemos una parte que es muy fina. Right here we have the very finely cut hemp, Pero necesitamos más. but we need like more. Y entonces lo vamos a hacer con esa máquina más fina. And we're going to do this with this cutter. Esto es una máquina para hacer el café. This is the one we use to make coffee. Ok. Or to grind coffee. That's a coffee grinder. Sí, con eso se hace no más de 18 segundos para que no tiene que calentarse mucho la planta dentro. So for a few seconds so that the plants inside don't get hot. Ok, vamos a ver si tenemos 12 gramos. No quiero hacer más de 12 gramos. We're going to weigh, we will need only 12 grams, no more. Porque siempre lo dejo así más gordo porque lo utilizamos para hacer el té, para muchas cosas. I always grind more because we use them to make tea also. Aquí en Rumanía el cáñamo se vende en las tiendas que venden productos bio y para té. Hemp in here in Romania is the hemp is sold in the natural food stores, and we use them also for tea. Gianni, ¿lo que venden es toda la planta o solamente la semilla? Do they sell all the whole plant or only the seeds? Se vende las semillas, se vende la planta como has visto aquí, como lo tenemos nosotros, así. Seco. Sí, Dried. Se vende para infusiones. También, Yeah. también They have the whole plant available to make teas and also the seeds. sí, y también el CBD para la medicina y todo eso. And we also can have the CBD for medicines. Ok.
para que vamos a preparar ahora necesitamos 12 gramos de polvo de plantas. Now, to do this, we will need 12 grams of the plants. Ok, ahora creo que tenemos bastante, ¿eh? Now, I think that we have plenty. Ok. Okay. Ok, 12 gramos. 12 grams. Eso lo vamos a poner en otro sitio. Y ahora necesitamos un cubo, Now we need como esto como hemos utilizado antes. that we used before for the plants. Ok, tenemos el cubo. Okay, we have here the container. Vamos a poner la planta, los 12 gramos. Add the 12 grams of the plants. Ahora vamos a poner 144 gramos de hidróxido de sodio. We're going to add the caustic, sodium caustic. Eso es, la puridad tiene 98%. This is 98% pure. ¿Cuánto le agrega? Los 144 gramos. Sí, 144 gramos. Okay, we're adding 144 grams. Hay que trabajar con cuidado con los hidróxidos. We have to be very careful with the caustics. Ahora vamos a poner el agua caliente. And we're going to add now the hot water, the plasma hot water. Voy a ponerme los guantes. We'll wear some gloves to protect my hands. Ok. Voy a traer el agua caliente. Okay, let me go get the hot water. Aquí tengo esto para medir. I have here this to measure. Y ahora voy a ponerle aquí. I'm going to add the water, and I'm going to strain it also. Voy a taparlo. Lo que agregaste, Giani, son 1200 mililitros de agua. No, solo 300 mililitros. 300. Okay, I have just added 300 milliliters of the plasma water inside the plants. Aquí ahora que podéis ver, se hace los nanomateriales. As you can see, this is where the nanomaterials are going to get prepared. Ok. Voy a sellarlo un poco. I will seal them with transparent tape. Adhesive tape.
Lo que tenemos ahora que hacer, lo voy a dejar afuera que se enfríe. I am going to place this container outside so that it warms up. This is very hot. Lo que hemos obtenido aquí, que es diferente de todo lo que se hace en el mundo ahora, son Different. estos materiales. Made in the world right now. This is a different way of doing it. Y utilizando el plasma de estos 12 gramos de plantas, de polvo de plantas, sacamos de como antes utilizamos 1 kilo más de plantas. We using only 12 grams of plants in this way. It's like we used before to use a lot more plants than this. Y cuando vamos a utilizar los aceites naturales, And when you use the natural oils, the cold press oils, sí, nosotros utilizamos muchos tipos de aceite. we use many types of oils. Y por ejemplo, aquí tenemos aceite de cáñamo, We have here hemp oil, de girasol, de Sun- avocado, avocado, bueno, aguacates. estamos hablando de muchos tipos de aceites. We use a lot of different types of oils. Y nosotros utilizamos creo que unos 21 tipos de aceites. También de muchas semillas. Different types of oils. Y perdón lo que dijiste por último, Gianni. He dicho que utilizamos creo que más de 21 tipos de aceites y aceites de semilla. Por ejemplo, aceites de semillas de uva. O We also use many types of oils, also of seeds, like grape seeds. Sí, pero lo que quiero decir es, por ejemplo, como has visto, For example, de plantas, this is plant oil. no. Como hemos hecho el polvo de plantas, voy a poner la luz que se vea. As we have made the grinded plants, I am going to show it with this light, how it looks. Como podéis ver, aquí abajo es esa parte oscura, es polvo de plantas. There are the plants. That very dark, that looks dark, are the plants. Aquí, por ejemplo, aceite de lavanda. Here we have lavanda oil, and with the plants down there. Sí, y ahora sabemos por qué, una vez que lo hacemos más fino posible, podemos extraer más. The finer we use, we grind the plants, we can extract more from them. Aquí, por ejemplo, hemos obtenido los nanosmateriales de todos los átomos de las plantas que utilizamos en aquí el cáñamo, pero puede ser cualquier planta o aún más si quieres hacer, bueno, disculpe, Aleca, puede traducir. We have the atoms of the plants here. Here we use the hemp, but we can use any plant to do this. Como hemos visto, podemos hacer lo mismo con lavanda, con cualquier tipo de plantas que queremos.
We can do that with any type of plants like lavanda or any other one. O también utilizamos los aceites para hacer una mezcla de todo. And we also use oils to make a mixture of all of them. Ok, y por ejemplo, ahora yo tengo, digamos, ese aceite que es de This cáñamo. oil, which is hemp. This Sí. is hemp oil. Eso es, me lo regaló alguien que se vende en las tiendas de productos naturales, bio. That was a gift from somebody who bought it from a natural store. Está bueno, pero eso que está hecho en casa, casero, es mucho, mucho mejor. That one is good, but this one that is homemade is a lot better. Ok, lo que tengo que hacer es quitar la tapa. Trying to take off the cap. Ok, ahora lo que tengo que hacer, poner el polvo del cáñamo. What I'm going to do is to add the grinded hemp. A ver. I will add it to the oil. Sí, Alenka, porque el aceite es el aminoácido que se está obteniendo con las semillas. Because we need the amino acids that we have obtained with the seeds. Pero también yo necesito las otras partes de minerales y oligoelementos. And we also need the oligoelements and minerals. Entonces vas a mejorar ese aceite que te regalaron. ¿Cómo, Alenka? Vas a mejorar el aceite que te regalaron. Sí, siempre lo hago y además de eso, ahora cuando voy a poner el polvo. So Gianni is improving that oil that he received as a gift, and he's adding with the grinded hemp because he needs it to have the amino acids and the oligo elements. Pues, Alenka, cuanto más fino el aceite, tiene la capacidad de extraer todas las partes de lo que se llama aromas que dicen los terpenos. The better it is in extracting from those grinded plants what it is needed. Bueno, he puesto el polvo de las plantas y ahora the dust of the plants. Y ahora voy a poner plasma de sodio. The plasma. Ya The tengo CO2. aminoácido encima también. I have already some amino acids on top. Ahora he mezclado en el reactor y he recogido aquí 30 mililitros de plasma que voy a poner en el aceite. I have extracted 30 milliliters of the plants, of the CO2 of the gas. So we're going to put it into the plants. I'm extracting gas from the CO2 reactor and also the amino acids. Eso es lo que lo preparo para los jabones. Utilizo 30 mililitros por litro. I use 30 milliliters per liter to make the soaps, to add them into the oil to make the soap.
That is a CO2 reactor. Ok, una vez que está hecho, así, Now, lo once that it mezclamos is un poquito. ready, we're going to mix it slightly. Y para quien quiere comprobarlo, puede hacer un experimento. Lo prepara así como hemos mostrado y después de 72 horas, 3 días, ya está hecho para utilizarlo. Now we're going to let it stand for 72 hours, and afterwards we have it ready to be used and we can test it. Yo trabajo con las plantas de toda mi vida, pero con ese método, con el plasma, podemos sacar lo máximo de las plantas. I have always worked with plant all my life, but with the method using the plasma, we can extract from the plants much more. Sí, pero eso también porque las plantas que utilizamos están en nuestra oasis o le recogemos de la montaña. And that is also because those plants have been in our oasis, or we take them from the natural plants directly. Yes, y siempre regalando. And we are always giving away. Las plantas o hombres verticales, como le llamamos nosotros, hacen sus niños, hijos, las semillas, y después le recogemos. After the plants have the seeds, that's when we pick them up. Ok, lo que he mostrado ahora con los aceites se puede hacer con cualquier planta. What we have shown here with the oils can be done with any kind of plant. A mí, por ejemplo, me gusta poner en una ensalada algunas gotas de aceite de lavanda. I like to add some drops of lavanda oils. O romero. O romero, ¿cómo se dice romero? Rosemary. ¿Cómo? ¿No es el rosemary? Rosemary, yes. Gracias. Yes, rosemary. Yes. Rosemary. La idea es que hecho de esa manera, ¿qué pasa? When I do this, what happens? Ya sabemos todos que el aceite es más ligero de como el agua, ¿no? We know that the oil is weightless than water because it comes over the top. Cuando ponemos el plasma, se va abajo del todo con el polvo de las plantas. When we add the plasma goes at the bottom with the plants also. Activando siempre el aceite de arriba. And activating also the oil on top. De ese modo, si siempre quitas solo la mitad del recipiente, in that way, if you take off only half of the container, solo por añadir aceite cuando está en la mitad, podemos multiplicarlo al infinito y más allá. Wow, just by adding more oil on top, we can multiply it to the infinitum. Esto es la maravilla de la dimensión del plasma. That's the wonder of the plasma dimension. Y con los jabones, si para quien quiere echarle otra aroma, puede utilizar los aceites esenciales de plantas. And for whoever wants to make soap with different aromatic, then you add another kind of oil. Y hoy vino
un alma maravillosa y me regaló aceite de lavanda. Today I received a gift of lavanda oil from Y somebody, jabón hecho en su casa, también con lavanda. and homemade soap also made with lavanda. Oh, Está muy hermoso. Pero tengo aromatic. la oportunidad de devolverle el jabón plasmático. So I had the opportunity to give her also plasmatic, Es muy, muy, muy diferente. which is very, very different. Por ejemplo, ese, después de prepararlo, se deja por 40 días y después se utiliza. We let the soap stand for 40 days before using it. Porque es muy duro y trabaja hasta 30 a 45 días. So it is very hard in work, and it works for 40 days, 35 to 40. Pero cuando utilizamos el plasma en la preparación, se puede utilizar después de 3 días. But when we use the plasma in preparing it, you can use it after 3 days only. Ok, ahora lo que estamos esperando es solo que eso se enfríe y alcance la temperatura del ambiente como tiene el aceite también. Now we're waiting for these plants to get cold, to get to the same temperature as the oil. Hay que no tener más de 10 grados temperaturas entre ellos. It has to be about, there have to be a difference of about 10 degrees between them. Lo que hemos visto con las plantas ya se puede hacer con cualquier tipo de plantas que queremos. What we have seen with this, we can do with any kind of plants, whatever we want. Tenemos, una vez que tenemos los aceites, en cualquier momento podemos utilizarlo para la comida, como aceites medicinales, también para preparar cremas. Once we have the oils, we can use them for food, for medicine, or to prepare anything with the oils. Y también para preparar el jabón. And to prepare the soap also. La preparación del detergente líquido To prepare detergent with this se puede hacer de esa manera. can also be done in this way. Pero una vez está hecho así con 12 gramos de plantas, 144 gramos de hidróxido de sodio, But once we have it made with the 12 grams of plant and 144 grams of soda, caustic soda, se va a diluir con we 3 dilute it. litros, 3 litros de agua plasma, son 12 etano. Liters of plasma water. Sí, y porque así es muy fuerte y por eso tenemos que añadir 3 litros de agua plasma. We have to add the 3 liters of plasma water because otherwise it would be too strong. Nosotros también lo utilizamos en la lavadora. We also use it in the washing machine. Y por eso, porque siempre hemos utilizado jabones naturales hechos por nosotros, tengo camisa de hace 20 años. How long? ¿Cuánto tiempo? Giani? Hace 20 años. 20 años. Wow, because we have been using this kind of detergents to wash the clothes
I have shirts that are 20 years old. El detergente, eso que preparamos con plasma, no afecta los tejidos de la ropa. The detergent that we prepare with the plasmas do not harm the textures of the clothing. Of the Y clothes. con que queda de la lavadora, estamos irrigando la tierra y las plantas les gustan mucho los nanomateriales. And with the water that comes out from the washing machine, we also water the plants, and they like it very much. Ok, a ver, voy a Una pregunta, Gianni. ¿Todas las plantas, cualquier tipo de planta, sí, las riegas con esa agua? sí, lo que quedan, no siempre de la lavadora, siempre estamos irrigando la tierra. We are also watering all the land. Porque no hay nada tóxico, Alenka. Because there is nothing toxic in that water. Solo cuando lo utilizamos más concentrado, entonces lo vamos a diluir con más plasma y ya está. Only when we use it more concentrated, we just dilute it with more plasma water, and it's ready. El reactor de... A ver, ¿cómo? The reactor here. El reactor de Lily, eso de aquí, ya funciona, está produciendo gas. Lily's reactor is already producing gas. Y eso es debido al tipo de la bobina, ¿verdad? Sí, So sí. that's because of the kind of coil it produces almost instantly the CO2 gas. Muchos dicen que no se mueve, pero a mí me funciona. Some people say that it doesn't work, but to me, it does. Es mi niño y me escucha. It's my baby and it listens to me. Yo a él también. And I listen to him also. Bueno, aquí otra cosa que podemos hacer, el mismo procedimiento. Another thing that we can do using the same procedure is Polvo de plantas. Aquí también hay lavanda. grinded plants, and here we also have some lavanda. Plasma de CO2 CTNO. CO2 and zinc O plasma. Y agua ardiente, Alenka. Aguardiente. And Sí. ¿Cómo se dice aguardiente en inglés? O alcohol de cereales de 96-98%. 98% of cereal alcohol. Y con esto se hacen las tinturas de plantas. And we use these to make the plant tinctures. Si utilizas la planta en el polvo y el CO2 ZNO, con 12 gramos de plantas estás ampliando más de cómo utilizar 10 kilos de plantas enteras. So using in this method, the 12 grams of the grinded plants
It's like using 10 kilograms of plant otherwise with other method. A mí me encanta That's cómo huele a lavanda. you like how it smells. Lavanda. Ooh. Wow. Mm. Mm. Ok. ¿Dónde está la chapa? Bueno, Alenka, ya ahora sabemos cómo preparar los aceites medicinales. So we now know how to prepare the medicinal oils, El jabón, how to make the soap, las tinturas, the tinctures, también aceites para la comida. also oils for food, to cook. Y todo con el plasma. Así que ya tenemos aún un poquito más conocimiento. So we have more knowledge now. And yesterday Giani showed in the video how to make the previous procedure and how to Voy make voy a ponerlo afuera, que se enfría un poquito. I'm going to put it outside so that it gets a little bit colder. Sí, para no tardar mucho. Y luego vamos a hacer una pausa y con preguntas y respuestas. So we're going to make a pause and then we have questions and answers. Lili, ¿podrías poner el enlace del video de ayer? Hay una persona ahí preguntando, pidiendo la información. Pero También creo que no vamos está. a hacer, Alenka, también vamos a hacer un poquito más adelante. Otras veces con las bobinas vamos a hablar de ellas. Ah, okay. Gianni says that later on in other videos, we're going to be showing also how to do the coils. There was somebody that was asking about the coils, what was the procedure, and that was shown in the yesterday's video. And Liliana will post the how do you call the video, the link to the video afterwards. Y también si está Liliana, si puede poner el vídeo que he hecho con plantas, con el cáñamo recogido. Yo creo, Gianni, que Liliana no está en este momento porque dijo que iba a salir. Pero tal vez cuando regrese le podemos pedir que lo haga. When Liliana comes back, we're going to ask her. A ver que lo busco yo y lo voy a ponerlo. Okay, Gianni is going to look for it. Hola, ahora recogemos las plantas que hemos puesto aquí para secarse, todo el tipo de plantas medicinales. Y está un poquito bajo el volumen, Gianni. Se secaron en un medio plasmático por los reactores que tenemos. Aquí también tenemos plantas secas con ellas y semillas también. Aquí, Alenka, hemos mostrado cómo ponemos para que secarse las plantas en un medio plasmático. So we show here how the plants are grown in a plasmatic environment. Ahora recogemos las plantas. Si lo ves, tiene el color verde intenso y las aromas y todo, porque lo hemos pulverizado con plasmas varias veces hasta cuando se ha secado. The way to dry these plants has been, they have been sprayed with the gases, with the plasma, several times while they get dry. That's why they look green.
Siempre And lo then hacemos Alenka y todo se está deshidratando de maravilla y cuando volvemos a hidratarlo parece que están recogidos en el mismo momento. And that's the way we do it, spraying it with plasma all the time, and that's the reason why they look as if they have been picked up immediately. But they are dry, but they don't look dry. También entre los reactores de CO2, aquí tenemos uno con LED y otro sin LED, con otra conexión. And also between the CO2 reactors, we have one with an LED and the other one without an LED. Ponemos las semillas entre los reactores por equilibrarse con los campos. And we place seeds between the reactors so that they will balance with the fields. Y claro, como has visto, aquí tenemos los reactores, que es una intensidad de plasma. And as you see them, we have the reactors with some intensity of plasma. Arriba del todo tenemos los infinitos. And up there we have the infinite loops. Y aquí, como podéis ver, el verde maravilloso. And as you can see, the green of the plants. Lo hacemos con las manos, que todo que está seco se hace fino. And with the hands, whatever is dried will become very finely, like grinded. Y que es gordo lo hacemos con la máquina para hacerlo fino y ya está. And the rest, we are going to use the grinder to make it finer, and that's ready. Y ahora, Alenka, si quieres hacer un cálculo, si utilizamos 12 gramos de planta para un kilo de... 12 gramos de polvo de planta para... 12 of plant dust. ¿Cuántos kilos de jabones podemos obtener con un kilo de polvo de plantas? How many kilograms of soap can we get with 1 kilogram of plant dust? Wow. Sí, así que es de risa, ¿no? So it is great. Pues solo hay que multiplicar por 10, ¿no? We only have to multiply by 10. Esto significa que con un kilo de plantas podemos obtener 2 kilos más 10, 20 kilos de jabones con un kilo de plantas. So with 1 kilogram of dusted plants, we can get 20 kilograms of soap. Bueno, y hacemos el cálculo. Aquí lo que vale más es el aceite. Now, if we calculate, what we use more is the oil. Estos son los reactores ayer, al final del taller. Bueno, después del taller. Those are the reactors that we made yesterday. Eso es el GANS que hemos sacado. Hemos sacado otra vez la misma cantidad. That's the guns that we got yesterday. We have the Y same eso es lo que he dicho de 3 reactores. Hemos regalado 2 litros de GANS hoy. We have given away 2 liters of gas from the reactors we made yesterday. Este bote que está cerca del reactor es de 1 litro.
A ver. How's that? Estos botes son de 1 litro. These containers are for 1 liter. Y aquí hemos hecho para que se vea la diferencia, que es el color de CO2 y el color de ZNO. So you can see here the difference between the CO2 gas and the zinc O gas. Gianni, entonces tú consigues el gas en un día, En 12 horas. en 12 horas. Wow. Sí, So pero this gas in 12 hours. claro, con todo con el aminoácido. Y con todo, and with the amino acids also. Pero siempre, como hemos visto, lo tengo ahí y mañana vamos a cambiar las bobinas porque tiene más aminoácido. Oh, so tomorrow we are going to change the coils because it has a lot more amino acids. Y los que van a participar van a ver cómo podemos hacer con las bobinas And para you will see utilizarlo varias veces. what we do with the coils so that we can use them several times. Porque vamos a utilizar las mismas bobinas. Because we're going to be using the same coils. Ok, si hay más preguntas. Any questions? Which gas is the zinc O? The left or the right? The left one. El blanco es ZNO, en la izquierda el gris es CO2. Aquí en la izquierda La tenemos izquierda. tenemos the left. 90% de CO2, 10% ZNO. We have 90% CO2 and 10% zinc O. En la derecha tenemos el gas de zinc, donde tenemos 90% zinc y 10% CO2. 90% zinc O and 10% CO2. Y eso sin utilizar electricidad o otra cosa de afuera. And that's without using any electricity. En ese reactor se utilizó al 9% la salinidad. Sí. Pero como hemos dicho, utilizamos varios salinidades. We have different, we use different salinity solution. Y a ver, mañana, si queréis, es domingo, Tomorrow, y podemos hacer algunos reactores de CO2 con sal de magnesio. we can make some CO2 reactors with magnesium salts. ¿Qué tipo de magnesio? Which type of magnesium? Sal de magnesio, Solo sal de magnesio. sí. Clorura de magnesio, Ah, cloruro, ok. sí. Cloruro de magnesio. Hola Giani, hola Lenka. Ya regresé. Oh, qué mira, bien, Elena. Les voy a activar los micros para que si tienen alguna pregunta puedan levantar su manita y ya puedan hablar. Por ahí se cierran todos y luego los pueden abrir. Ok, adelante Giani, abre tu micro, Alenka. Por ahí Fernando también tenía una pregunta. Adelante Fernando. Ok, Buenas noches. buenas noches. Bueno, la pregunta ya casi ha sido contestada por Gianni porque preguntaba que el frasco de los dos que presentaba llevaba ZNO, el gas de ZNO. Y bueno, ya me ha quedado claro que el de izquierda
lleva 10% de NO con CO2, así que está como un poco más turbio y el ZNO es el más blanquito. Sí, así es, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Ok. No, gracias a ti. Por ahí preguntan también, adelante, Armando. No. Question, what kind of alcohol? I didn't understand. Ok, Imra. Sí, ¿qué porcentaje, cuánta cantidad de alcohol? Giani, porfa, activa tu micro porque se cerraron todos los micros para activarlos. Es Sí, alcohol de cereales, que es de 96 grados. It's alcohol from cereals at 96 degrees. 96%. Yes, 96%. Okay. Sí, porque cuando está hecho se está diluando con aquaplasma. Because when it is done, it is using with plasma water Mhm. Hasta cuando alcanza 60 grados como una tintura normal. until it reaches 60 degrees as a normal tincture. Okay. Bueno, entre 45 y 60 grados. Between 45 and 60 degrees. Pero con el plasma que está estructurando también el alcohol, la tintura no es muy dura. But when we use plasma, when making the tincture, it will not be so hard. Y la piel lo absorbe de inmediato. And the skin will absorb it immediately. Y luego no se necesita echar cremas porque se comporta muy diferente de como las otras que están sin plasma. And then it is not necessary to use any other cream because the performance of it is totally different from the other one just using plants. Lo mismo va a pasar con el jabón, que una vez que lo utilizas ya la derma se queda muy graciosa, de maravilla, y no necesitas ningún tipo de crema. And the same happens with the soaps, is that you will not need any other creams after using it. Pero también en un día hacemos las cremas porque sería muy divertido. But someday we will be using doing the creams because it will be a lot of fun. Okay, Y thank you. aquí voy a poner algunas fotos con qué pasa con las cremas cuando utilizamos plasma. What happens with the creams when we use the plasma. Hasta cuando lo encuentro, si hay más preguntas. Are there any more questions? Well, I am looking for the pictures. Aquí hay una pregunta de Armando Pascual que dice, según entiendo, lo está lavando el GANS, lo está usando, no está lavando el GANS, lo está usando directo, ¿es correcto? Sí, correcto. That's right. The question is, as I understand, the GANS is not being washed. Is this correct? And yeah, the answer of Giani is yes, it is correct. Hay esta otra pregunta de Hans que pregunta qué salinidad utiliza para los reactores. There is a question here that Hans asks, what is the salinity of for the reactors? 9%. 9%. Pero como he dicho, he hecho varias, 3 por 100, 6, 9, 10, no 10, 12, 15, 16, 18, 21, hasta 30. But as I have said before, I have used different salinities, just testing, and I have used from 3 up to 30 different salinities, 3, 6, 9, 12, 18, 24, any kind. But in this case, we are using 9%.
¿Qué son los beneficios de usar jabones con plasma? Pregunta Armando Pascual. Armando Pascual is asking what are the benefits of using the plasma soaps. Pues lo más importante es que no es tóxica. The most important thing is that it is not toxic. Es la misma intensidad con el plasma del cuerpo. Yes, and it is the same intensity as the body plasma. Y por eso la piel se queda abierta, dejar respirar el cuerpo. And for this reason, the skin stays open and lets the body breathe through it. Y por eso los que utilizan ese tipo de jamón ya se equilibra si tienes psoriasis o dermatitis o otras cosas de piel. And in this way, any problem that there is because of lack of balance in the skin will be solved. Y una vez que alguien lo utiliza, ya no quiere utilizar otro tipo de jabón. And once that somebody is using this kind of soap, will not want you to use any other soap. That's right. Gracias por la pregunta. Thank you for the questions. Y aquí está una pregunta para Giani que dice de Tulia. ¿El plasma lo usa solo por transmisión de campos y por eso no se requiere lavar los gas? Is the plasma used only through the transmission of the fields? And is that the reason why it is not necessary to use the gans, to wash the gans? La respuesta de Giani es Sí, Alenka, una vez que utilizamos solo los campos, no hace falta lavarlo y así se queda con su intensidad original. yes. The answer from Giani is yes, because once we are using only the fields, it will stay with the initial strength of the fields of the guns. Porque una vez si lo estamos lavando, se va a ir una parte del aminoácido. Because once we start washing it, one part of the amino acids will be will leave with the wash water. Por eso hay que recoger antes de lavar el GANS en un bote separado, recoger el aminoácido. And for this reason, it is necessary to take away the amino acids before washing the guns. Una vez que lo tienes, solo hay que añadir gotas en lo que quieres hacer. And once you get it, you only have to add some drops in whatever you want to do with the guns. Entonces podría decirse que sí se puede lavar el GANS, pero quitando los aminoácidos para después verterlos en los jabones o en las tinturas. So Sí. this means that we can wash the guns before, but taking out the amino acids before to use the tinctures. And Gianni answers yes. Pero por lo visto no es necesario. Tú lo estás usando aminoácidos junto con el agua del plants y el agua de GANS y los GANS mismos para hacerlo, ¿cierto? But it Sí, is not necessary because you're using it without washing it to do these things. sí, hay varios tipos de, varios métodos de hacerlo. Yo utilizo eso porque he obtenido muy buenos resultados. There are many ways to do it, but I use this type of this method because I have obtained very good results with it. Yo utilizo el GANS de 4 años y me preparo la comida con la solución salina y aminoácidos del reactor. No utilizo sal directamente. I have been using for 4 years now directly the plasma from the reactors
to cook. I don't use any salt. Sí, pero Jetta me ha recordado que, claro, estamos preparando sin utilizar fuego para preparar la comida. Ah, but Jetta is reminding me that we are not using fire to prepare the food. How do you cook them? How do you cook the food then? Pues ya como has visto, estamos haciendo sopas y de todo, como la comida normal, pero sin fuego, utilizando el plasma. Y hemos hablado de eso varias veces, Alenka. Y también vamos a hacerlo en los talleres. Mm-hmm. We're Y not más, using fire to cook. Just the plasma. Using plasma. sí, y And we're más va a ser cuando venimos para allá. Y va a ver todo del mundo cómo vivimos. wow, and we're going to we're going to show in future videos also, but more when we get to America. Giani. Eso aquí lo hacemos en todos los talleres. Es nuestro modo de vida, Alenka. Eso estamos mostrando. That is our way of living. That's what we're showing. How we live. Giani, una pregunta más. Cuando tú hablas de plasma, estás manejando el término desde el punto de vista de que está combinado el agua, aminoácido y el GANS, ¿correcto? Bueno, como general sí, pero todas son plasma, lo que has dicho. Claro, claro, por supuesto. Lo que pasa es que he oído que de repente dices agua de plasma, entonces ahí ya está únicamente pensándose en que es solamente el agua, no lleva ni el GANS ni el aminoácido. Y por eso lo utilizo así como has oído. Lo Ajá. digo cuando es necesario solo aquaplasma, para Eso. quedarse claro que en esa se utiliza solo aquaplasma. En otras cosas se utiliza el GANS, el aminoácido, juntos, todo. Eso es. La Gracias. pregunta que le hacen a Gianni, the question that Gianni has been asked, is that he uses all the different parts of the gas, the plasma water, and the amino acids usually, but when he says plasma water, that means that he's using only the plasma water from the gas without using gas or any amino acids. Hoy vino Lionel, a quien regalamos los ganses. Today, Y sí, we had the visit of Lionel, to whom we gave the ganses. y después otras personas que quería comprobar si el aquaplasma es positiva. And other people who wanted to try and test if the plasma water is positive. Sí, porque yo he dicho que es agua estructurada, agua pura. Because I have said that it is structured water and it is pure. Y lo que he sentido que hacer es hacer una pila con aquaplasma. And what I did was to make a large container, what pila. Y del bote que tengo, donde tengo 12 probetas, de aquí he sacado unas gotas de agua y he hecho una pila. I have taken out from the container in which I have some test tubes with plasma, with gases. I have taken the water from that and I have made the structured water and plasma water in a large container. Y hemos tenido un gran problema. And we had a big problem.
Cuando me pidieron si para hacer otra prueba, agua normal, ya no tenemos agua normal. Solo plasma. They asked me to do another test with a normal water. There was no normal water, no normal water left. Everything was structured. Pues ha preguntado, en el pozo no hay. No, porque aquí hemos puesto lo primero que hemos hecho, aquí hemos puesto el gas. Wow. So en el pozo, in the well, there was no pure, no normal water. Luego me preguntó, pero en el lago pequeño que hay cerca, después de echar el gas en el pozo, hecho en el lago. And then he was asked if what happened with the water from the small lake that they had there. And then he said, well, once I do everything, I place the water into that lake. Y eso porque con el regalo del señor Cash, con $10, hago cientos de litros de plasma. Because with the gift from Mr. Cash, I do hundreds of liters of plasma with just $10. También vamos a hacerlo una vez en el taller porque es muy gracioso ver cómo puedes utilizar aquaplasma para hacer pilas. So we're going to be doing that same test in the next, in the futures workshops. Bueno, en la imagen es una crema hecho con caléndula. Es la planta con flor amarillo. Son varios tipos de cremas que he hecho con plasma. Y aquí quería creams that have been made with the plasma. Quería mostrar cómo se hace el infinito, el pequeño que está alimentando al grande y al revés. And I want to show how the infinite loop is made with the small one receiving from the larger one. Y aquí así se está cristalizando toda la crema. And there all the creams are being crystallized. Todo empieza con un punto. Everything starts with a point. Y después de ese punto, cuando se hace la cristalización al centro, una parte se va abajo, una parte arriba. Yeah, when it gets crystallized, one part goes down on the bottom and the other part goes at the top. Ahora sabemos por qué. And now we know that reason. Eso es la maravilla del plasma que está reestructurando todo. That's a marvel of the plasma that is structuring everything. Y doy gracias al universo y al señor Cash que estuvo ahí para sentir y ver y compartir todo eso. And I thank Mr. Cash and the universe that he was there to share all this. Una pregunta, Giani. En la foto anterior mostraste, se ve como iluminado. No, la anterior, es así. Se ve como iluminado. Eso es directamente del GANS. No. Es la luz y el reflejo del plasma. Ok, reflejo del plasma por la luz. Sí, Es por y los sabes, cristales. aquí podemos decir, como dice el señor Cash, eso que se ve oscuro es la materia, la física. Nosotros estamos trabajando con lo que hay entre esos dos. La materia. Con los campos. The darkest part that we see is the matter, and what we are working is what is in between the matters, in the gaps. That's where the plasma energy are. Pero si miras con atención, cada
Para mí es una alma que veo aquí y siempre tiene un centro, siempre. For me, this is souls that I'm looking at, and there is always a center. Se ve en todo. You see everything there. Se ven como esferas. They look like Sí. spheres. Así empezó la vida con una gota. That's how life started, with one drop. Tulia tiene la mano levantada, Gianni. Adelante. Adelante, Tulia. Y bueno, Tulia. sí, buenas noches. Preguntar si el gas que coloca en el pozo y en los lagos lo coloca directamente o está dentro de un recipiente puesto dentro del agua del lago y del pozo. What Tulia is asking is that if the guns that Gianni places into the well and the lake, is it just free, or is it in any container? Siempre pongo el gas directamente, el CO2. I always place the CO2 directly. Es lo que más regalamos a los ríos, al mar y todo eso, el CO2 y CTNO. That's what we give most to the rivers and the lakes, the CO2 and the 5O. Pero si la vida está afectada en el lago o alrededor, también posicionamos algunos gases en botes de vidrio o en otros recipientes. But if in some way there is a lack of balance in the river or in the other waters, then we add also some containers, either glass or any other type, with the gases. Así hemos creado una barrera en la República Moldavia con un río que estaba muy infestado. In that way we have created una pared, o ¿qué fue lo que dijiste que han creado? Como un escudo para limpiar el agua. That's the way we have created some sort of wall to protect the water in Moldavia. Es como un filtro, Alenka. It's like a filter. De donde hemos puesto los gases, abajo ya el agua está limpia. Wherever we have placed the gases, the water is completely clean. Y eso es porque una fábrica de viña, de vinificación, está deversando en el río. That's because a wine factory is placing some toxins into the water of the river. De cuando hemos hecho el taller en la República Moldavia, el río está limpio. And when we got to do the workshop in the Moldavian Republic, the river was clean. Y eso porque las almas que han participado ahí han asumido eso y lo hace con atención, intención y emoción. And the reason is because the people who have been in the workshop have had the attention, intention, and emotion to do that, to achieve that into the river. Dentro de un mes me voy para los resultados que son maravillosos y vamos a compartirlo con todos. In 1 month, I am going to see the results over there, and I will share it with everyone. Utilizando en el campo
un litro de nanoplantas para 1000 litros de agua. Ahora ya sabemos aquaplasma porque hemos puesto los ganses en los pozos. Wow. We by just using 1 liter of plasma water, we have cleaned 1,000 liters of the water in the rivers. Es normal porque así todos alimentan con agua de los pozos para echarlo en el campo con la química. Pero nosotros hemos cambiado eso utilizando meter los ganses directamente en el pozo. And most people use chemicals, into the land when they are working with the land. But we are using plasma, putting plasma water into the wells. So we are counteracting with the chemicals. Otra pregunta sobre los gansos en el pozo y los lagos y los ríos. ¿Cómo saber la cantidad de gans y la periodicidad con que hay que agregarlos? How do we know the quantity of gas that we have to use to clean the rivers and the lakes, and how often? Enseñé a hacer jabones. Pues nosotros, por ejemplo, aquí lo hemos hecho solo una vez. Que usar esos jabones. We have done this only once here. Parezca cualquier cosa. Alguien tiene el micrófono abierto. Todo tipo de enfermedades de la piel. Bien, será el micrófono, por favor. There is somebody that has the microphone open. Thank you. Ya, Lo hace en la zona que están los lagos y las vegetaciones están muy afectadas. Hay que hacerlo varias veces, cada una vez al mes, hasta por lo menos 6 meses. Wherever there is too many toxins into the water, we have to do it at least once a month for at least 6 months. Eso que en esos 6 meses hay tiempo del cambio y las almas que viven ahí ya se elevan y encuentran su equilibrio creando el plasma libre. In those 6 months, the souls that are in there will find their balance and they will start creating the free plasma. Eso si lo haces solo, pero si hay más almas que participan en eso, pues, se puede lograr como hemos hecho nosotros en la República Moldavia en una semana. Wow. If there are more souls than just one doing the same thing, then it is possible to do it in just 1 week, as we did in Moldavia. Es maravilloso. Y eso es lo que me pide el señor Kesh, que hacemos cada uno. Una vez que utilizamos el plasma, hay que devolver a la fundación, no dinero, devolver el conocimiento. That's what Añadir. Mr. asked us, that what you can do to compensate for what you have received from the foundation is to spread the knowledge. You don't necessarily have to give back money, but there are many ways to compensate. Adelante. Sí, es lo que estoy regalando de mi alma, es mi comprensión de cómo funciona el universo. For what I have given from my soul is the understanding of how the universe works. Por eso hemos logrado lo que llamamos autosostenibilidad. And for this reason, we have achieved the sostenibilidad.
¿cómo se dice en inglés sostenibilidad? No me acuerdo. Self-sustained. Autosustentarlo. Self-sustained. Self-efficient. Self Efficient. Self-efficient. Self-efficient, self-sustained also. Sí, Alenka, y hemos comprendido muy claro que solo un alma libre puede alcanzar lo que llamamos la energía libre. And we have understood that only a free soul can achieve the free, Free- ¿cuál fue la última Free parte? energy. Free energy. Energía, free energy. Sí, y por eso estamos compartiendo todo. And for this reason, we're sharing everything. Como hemos dicho, no como profesores, As we have said, not as teachers, sino como un equipo que tiene un modo de vida diferente. but as a team that has a different way of living. Y gracias. Thank you. Perdón, Gianni, una pregunta más. One more question, Gianni. Adelante. ¿Este jabón o algún tipo de jabón podría ser usado para manchas como cafés en la piel, en el rostro o incluso para vitiligo? Sí, Can this also be used for some problems of the skin, like vitiligo? Yes. pues eso también está explicado muy claro para el señor Kesh. That has been explained very clearly by Mr. Fish. Y por ejemplo, si una vez utilizas aquaplasma para preparar la comida, las infusiones, el té, el café, If you use plasma for everything that you drink, like the tea or coffee, ya vas a meter dentro agua y comida con unos campos que son la intensidad de tu cuerpo. you will be using and introducing into your body the fields that are the intensity of your own body. Y por afuera, si utilizas el jabón, las cremas, ya haces otro nivel de intensidad de campos. And if you also use the creams from the outside, you will definitely get a higher intensity of fields. También la pulverización con una copa, una vida. Also spraying the cup 1 and cup 2. Y con eso haces una comunicación entre lo que hay dentro y afuera. Y así se está equilibrando tu cuerpo. And then you communicate with the plasma outside and inside your body. Muy bien, gracias, excelente. Gracias a nosotros. Thank you. ¿Más preguntas? More questions? When you use the plasma water for the rivers, do you use the direct plasma water that you make, or do you take the duplicated one? Cuando tú usas el agua plasma para los ríos, ¿usan directamente el plasma del GANS o duplicado? Pues como sabéis, nosotros podemos obtener el GANS en un día. Así que tenemos bastante y regalamos el plasma con salinidad 9% y con el aminoácido bastante también. As you have seen, we have plenty of plasma because we get it very fast. So we give away with the plasma and the amino acids and everything so to the people that come and ask for it.
Y por ejemplo, en un río no hace falta poner más de como 100 mililitros de plasma. And it is not necessary to place into a river more than 100 milliliters of plasma. Nada. En 100 mililitros hay millones y millones de partículas. In 100 milliliters, we have millions and millions of particles. Gracias por la pregunta. Thank you for the question. Y ya tenemos la temperatura de los dos para hacer el jabón. Now we have ready the temperature, the correct temperature to make the soap. Ok, así que vamos a hacerlo. Voy a pasar al otro. Cambiado para continuar. Okay, we're going to continue now. Ok, otra vez. Hemos empezado con el final y ahora hacemos el final. Okay, we're starting with the last part. Aquí tenemos los nanos plantas. Mira qué color. We have the Verde. nanoplants here, and it is green. Ok, otra vez voy a poner aquí 1 litro y 200 mililitros de aceite. We're going to place here 1 liter of and 300 milliliters of oil. 1200 mililitros, Alenka. 1200, okay, 1200 milliliters. It's what he's going to put inside of oil into the container. Opa. Ok, vamos a ponerlo aquí. We're going to weigh. Otra vez poner, pasar el aceite por eso para no quedarse plantas muy grandes. We're going to strain the oil. As inside the oil, we pass it through the strainer. Ok. La planta que tengo ahí lo voy a meter en el bote y voy a completar con el aceite porque ya tengo la plasma dentro. Okay, I'm going to place the plants that are left in the strainer. I am going to return to the bottle that from which I took it, and then I'm going to add more oil. Oops. Because I have already the plasma, the fields that I need. Tengo que cambiar el recipiente. I have to change the container. Creo que se puede ver cómo está ahora. Alenka, es la pregunta que has puesto, o quien ha dicho. ¿Cómo sabemos cuándo está? Mira, ahora es solo el aceite y el cáustico. Y ahora vamos a hacerlo con la batidora. How it looks when it is ready. Ok. Cambió el color, ¿verdad, Gianni? Sí, The por color eso. was changed the color.
Sí, por eso lo he hecho que se vea. Yeah, that was the reason why he showed it. That it could be seen. Aquí para quien quiere hacerlo como has visto ese, con muchos colores. As Se you see this utiliza, soap, bueno, adelante, Alenka. okay, and here we have a soap. If you want to do it with the colors like this soap, Eso está hecho con colores químicas. this is done with chemical colors, not natural. Nosotros lo hacemos pero utilizando solo plantas para eso. And we do this using plants, no chemicals. Por ejemplo, con el plasma, con la remolacha hago el color, es el color de lavanda. You see, with using the beads, I give this color, the red color. Solo hay que saber cómo hacer las combinaciones y ya sabemos, tenemos zanahoria y tenemos muchos colores en la naturaleza. It is just a matter of knowing what different colors to use from the plants. Like we have beets, we have the carrots, and many plants that have different colors. Ok, ahora vamos a poner el jabón en Now we're eso. going to use the soap into the molds. Así hay que respetar los porcentajes, porque si no, si haces más sosa cáustica, se va a solidificar deprisa y no tienes tiempo para ponerlo en las formas. We have to be very careful with the percentages and the amounts to be used in these mixtures, because if you use too much caustic soda, then you won't have any time to be able to place these into the molds, because it will get harder sooner. Ok, ya está hecho. So we place the soap into the molds. Bueno, ahora si hay más preguntas. Are there any more questions? Now Giani is adding the flowers on top of the soaps. Como preparamos muchos tipos, así lo conoces, teniendo la planta que es dominante. As we have done this, you can do it with plant you want. Y por ejemplo, si quieres hacer un jabón utilizando, bueno, para crecer el pelo, hay que hacer el jabón con aceite de nueces y plasma, utilizando también hojas y parte del fruto para hacer nanomateriales de él. Y así puedes hacer un jabón y una crema que es maravillosa para el crecimiento del pelo. Si tú quieres hacer alguna crema que sea maravillosa para el crecimiento del pelo, puedes usar las frutas. Al inglés, al inglés. Ay, sí, perdón. Muy largo desde el principio no recuerdo qué fue lo que dijiste, Gianni. Bueno, voy a repetirlo. Sí, por favor. Y cuando quieres hacer, por ejemplo, un jabón para el crecimiento del pelo. If you want to make a soap for the hair growth, utilizo, preparo nanoplantas de hojas de nogal y parte del fruto. I prepare some nanoplants from the
walnut and with the fruit, part of the fruit also. Y también utilizo plasma y el mismo aceite de los nueces para preparar el jabón. I use plasma and the same oil from the nuts to prepare the soap. Y así con eso estoy tocando las raíces del pelo. And in this way, I will be touching the roots from the hair. Porque también utilizo para prepararlo el plasma de CO2 ZNO. Because I also use the plasma from the CO2 that I have. Up. Ok, está maravilloso. Then it's wonderful. Look, it's wonderful. Merlin, ¿quieres hablar tú también? Así habla. Ok. Pues yo creo que para hoy es bastante. This is enough for today. Y si queréis, mañana podemos continuar con las You bobinas, want cómo continue. podemos reutilizarlas. And how we can use again the coils. Bueno, we claro, can nos gusta. use them again. Una pregunta, Giani. Adelante. Gianni. Solo para confirmar. La fórmula entonces para los jabones es 12 gramos de polvo de planta, 144 gramos de sosa cáustica, 300 mililitros de agua energetizada, caliente para que se haga el proceso. Sí. Y ya después al final es el 1 litro 200 mililitros o 1200 mililitros de agua. No, de aceite. De aceite, perdón, que a su vez tienes con también plantas sumergidas en el mismo con plasma, ¿correcto? Sí, correcto. Perfecto, gracias. Gracias a nosotros. Así podemos obtener tanta potencia con pocas plantas. Y eso por el poder del plasma. And there was a confirmation of the different amounts that are going to be used to make the soaps, and which are the 12 grams of plants, of nanoplants, 144 grams of caustic soda, 300 milliliters of plasma, hot plasma, and 1200 milliliters of oil. And in this way, we can get a large amount of soaps. Adelante, Gianni. También vamos a hacer en un taller cómo podemos copiar los campos de lo que queremos. And we are going to have another workshop to how we can copy the fields of what we want to do. Porque ya sabemos que Jalal también ha hablado, el señor Kesh, muchas veces con copiar los campos de la naranja. Jalal and Mr. Kesh have talked a lot about copying the fields of the orange. Pero ya sabemos que podemos copiar cualquier campo que queremos. But we know we can copy any fields that we want.
Y también hay situaciones cuando en la agricultura solo copiando los productos químicos, los campos, ya se han resuelto el problema. We have had solutions with just using the fields in agriculture, and they have solved the problems. Porque una vez que comprendemos y utilizamos los campos, utilizando eso, siempre... Because, adelante. because once we understand how to use the fields, Cuando estamos hablando y utilizando los campos, cada uno toma lo que necesitan y regala que no necesitan. when we use the fields, everyone absorbs what they need, and then they give away the ones that are not needed. Y eso es maravilloso. And that's marvelous. Gracias. Thank you. Muchísimas gracias, Giani, por tomarte tanto tiempo de compartir. Verdaderamente es admirable lo que haces tú y tu familia. Thank you, Gianni, for sharing. And it's really wonderful and admirable that what you do and your family. Pues gracias a nosotros porque también estáis aquí para escucharnos. Así que somos un equipo y os agradezco. Thank you because you're here to listen, and I appreciate that. I thank you for that. Thank you, Gianni. Muchas gracias, Gianni. We're going to be doing this, replicating these videos in the official workshops. There is in the chat there's the link. Thank you. And that room at 9 p.m. CEST. Thank you. Ángel Antonio ha escrito en el chat, ¿podrías hacer algún taller de todo el proceso que han hecho en Moldavia para replicarlo en nuestros ríos? Sí, claro que sí. Eso lo vamos a hacer después de volver de Moldavia. Porque dentro de un mes me voy a Moldavia a hacer los vídeos y todo lo que... con los resultados, y entonces vamos a hacer también un vídeo con todo el proceso. Gracias. A ti, Gianni. After Gianni returns from Moldavia, he will be showing all the procedures that he has done in Moldavia. That will be within about approximately 2 months. Por ahí Alejandra puso algo en el chat. Alejandra, son 1200 mililitros de aceite. Sí, así es. De cualquier semilla que tú quieras usar o cualquier planta que tú quieras usar. Bueno, aquí hay que aclarar una cosa. Si utilizas también mantequilla o mantequilla de no sé qué, entonces hay que medirlo en vez de mililitros en gramos. Ah, ok. Y lo pones como lo he hecho yo y mides aquí 1200 gramos. Y entonces, porque ya sabemos, hay densidades diferentes. Pero si lo calculas en gramos, ya en la masa ya no hay problema. Si se queda un poquito líquido, solo lo que pasa va a tardar más un poquito para cristalizarse. Y nada. Disculpe. Butter. If you want to use butter, then you can weigh it and use 1200 grams instead of 1200 milliliters.
Sí, pero también vamos a repetirlo varias veces y alguien si tiene preguntas, solo hay que ponerlo en el chat y vamos a responder. But we're going to be going through these again, and anyone who has questions will be able to ask at that moment. Y por ejemplo, para los bebés, el jabón se hace muy diferente porque no se utiliza el hidróxido de sodio. And we will be also making soaps for babies, and we will not use the caustic soda. Esto lo preparamos con glicerina, con ceniza, con lejía de ceniza. For that, we use ashes and also glycerin Y muchas flores. and many flowers. Para las cremas sí se puede utilizar la cera de abeja, pero para las jabones no hace falta. For creams, you can use also honey, but not in the soaps. La cera siempre cuando yo quiero, puedo hacer una mezcla añadiendo a los aceites medicinales que hemos visto, añadiendo cera de abeja, voy a hacer una crema. We, in the future, will make a cream with wax, with beeswax. Sí, en la función de como si quiero una crema más líquida, voy a añadir un poquito de cera de abeja. Si lo quiero más dura y que no se diluye con el calor de afuera, voy a añadir más If cera de I want, abeja. if I want to do a more liquid cream, then I will be adding the beeswax. But otherwise, ¿cuál fue la última parte, Gianni, por favor? Cuando necesito que sea más dura, voy a añadir más cera de abeja. And when I need it to be more solid, then I will be adding more wax, beeswax. Sí, eso lo vamos a ver también en directo cuando lo hacemos aquí en Sudamérica. And we will see that directly when we do it here in South America. Vamos a tener cientos de horas de vídeo con todo. We're going to have hundreds of hours of video with everything. Así pasó en la República Moldavia. Han salido cientos de vídeos en YouTube. In the Moldavian Republic, we have hundreds of videos in YouTube. Ok, gracias a todos por participar. Thank we. Yo tengo que irme, así que os deseo una noche magnífica. Igualmente, Gianni. Hola, buenas tardes. Muy bien. Ok, bueno, pues este fue el segundo taller práctico del equipo de Petrila con Giani y Yeta. Por acá dejo el enlace del taller por si quieren repetirlo en YouTube. Después saldrá después subiré este video con lo que también Ricardo nos va a compartir ahorita. Entonces, ahorita les pongo el enlace. Ok. Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda
o comentario, pues adelante, levanten su manita, que podemos ayudarles, no sé, por acá. Vamos a activar sus micrófonos. Y bueno, si alguno de ustedes ya va a preparar sus jabones y demás, entonces lo único que les pedimos, por favor, nos compartan su experiencia, cómo se sintieron, qué diferencia obtuvieron con estos jabones plasmáticos. Adelante, Mark. Gracias, Lili. No, de nada, Mark. Y bueno, ya nos tendremos que echar un sueñito. Por ahí nos está John o Ricardo. Mándeme. No es cierto. Mande. Adelante, Ricardo, porfa. Bueno, por ahí no se peleen, no se peleen. Pues si no hay algún comentario por acá sobre el taller, entonces Lili. procedemos. Sí. A mí dame, hagan un comentario y denme en 5 minutos en lo que llego a parquearme porque estoy manejando Ok, ya me dieron permiso de parquear. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ok, voy a ver qué es lo que tengo. Le quito y le pongo y le quito cosas. Pero lo que les comentaba hace rato. Voy a compartir pantalla. ¿Me permiten? Ok, adelante, adelante. Y yo pienso que ya. Ok, estoy haciendo mira, llevo mis agüitas. Este es CO2. Este es CO2. Estoy utilizando la copiadora. Bueno, yo le llamo copiadora. Estoy utilizando. Aquí pongo el CO2 y lo que pongo aquí en medio, las botellas están completamente cerradas. Ok, Esas Ricardo, nada más un botellas favorzote. cerradas. Nada más un favorzote. Si lo puedes Dime. traducir al inglés, porque para la comunidad de habla en inglés, porfa. Sí. Traduce al inglés por lo que voy diciendo. Ok. Esta es la copiadora de campos. This is the printer. Field printer. Here printer. We call field printer. And I put whatever I want to copy in here, and the water, this bottled water are sink, and I put in this place in the sink, guns, the plasma and gun sinks. Copia los guns al agua, Yeah, de zinc, de todos los plasmas. y los están cerradas. Están cerradas las Inglés. the bottle are closed. They haven't opened. Por ahí, un favorzote, Elisa. Ok, ¿ya no vas a compartir pantalla? Digo, ¿la cámara? Nada más si colocas el celular de forma horizontal para que se vea más grande la imagen. Volvió a quitar. La cámara horizontal. Ok. Ahí está. Estos son los 4 básicos. Those are the 4 basic.
plasmas for the healthy unit. Pero se me ocurrió poner en el carro. But he's going to put it in the car Hoy en la mañana para ir. this morning to take the kids to school. CH3. What is that? CH3. CH3 that goes in the back. You're gonna put this back. Ok. Un favorzote, Elizabeth. Ajá. ¿Podrías girar el celular de forma horizontal? ¿Así? Ajá, sí, porque se veía de lado Ricardo. Ok, Ah, ok. Sí. Mala, mala. No, ok, Sorry. está bien. Está bien, sí, no. That one, where is that one? What is that one that you have? Esta es de cobre. That's cobre. Y a un lado de la puerta. That was on the side of the door. And the other one is, what is that one? What is this one? The other one is What is that? here, CTNO. Zinc plasma liquid, plasma and GAN. Es zinc, plasma en líquido. Plasma and GANs. Plasma son GANs y plasma líquido de zinc. Y There was liquid plasma and DNO, Gracias, Raquel. water. Yeah. Yeah, thank you. y I'm not his translator. CO2. A ver, papi. Sí, sí, sí. Esta, CO2. sí, sí, ¿Sí? sí, ellos están viendo. Ok, esta manguera es de CO2. That's the one. ¿Mandé? CO. This hose has GANs and plasma liquid of CO2. So it's one, two, van dos mangueras así, horizontales, esta y la de allá atrás. Y Two on the side. las dos en la puerta. Two on each side. The door. Pero el comportamiento del carro es bien diferente, bien diferente. También el del driver. Nada más cambió. Cambia el humor también de nosotros, pero los campos son muy fuertes. Para que se den una idea de los campos, They're very strong. The plasma plasma fields are very, I think he said more stronger than regular. Okay, you can feel the fields? field. I'm gonna put over there. You can feel the fields if you put your hand near to your phone, because the fields can be sensed. Los campos los puedes tocar A través de tu celular o tu cualquier funciona con tu intención. So, si tu intención es que quieres tocarlos, los vas a tocar. Ok. Está aquí en It la línea. works with your intention. If you want to touch the force field, you can touch it by your phone. Yes, you can feel the fields by the phone. Okay. Then two was going this way on the front and on the back, and each Dos van enfrente y dos van atrás. each window, each door has one and one. Uno de cada lado de la puerta lleva uno. And feel like new. Really, too small. You're going to fly. Muy ligero, se siente muy ligero, como si fuera un carro nuevo del espacio, porque no se siente, no gasta gasolina tampoco. Van a volar, Elizabeth.
You're going I to no, fly. the por sí Ricky lives like a crazy. He drives like a crazy, like he's in Mexico City. The air filter. Ese es el aire, el filtro del aire. And I used to put some drops or one little hose. Ponía una manguera con 2 gotas de. Oh, right here, look. Oh. This hose has gans and plasma liquid of gasoline made with CH3. CH3. The way to obtain Plasma de gasolina. CO2, but I put instead of the container, empty container, and the CH3 on the top, I put the container with gasoline. Lo que hice con la gasolina fue agarrar los campos a través de obtener CO2 del CH3. Lo que hice fue, en vez del contenedor, del contenedor y el CH3 acá arriba, este contenedor que está vacío lo llené con gasolina. Y fill it up the container with gas. ¿Quieres decir como si fuera una réplica, una copiadora? Pero de Como si fuera CH3. copiadora del CH3. ¿Cómo? Ok. Si es como si fuera una copiadora, pero de CH3. Which one? ¿Cuál? ¿El de la gasolina? La gasolina. Oh, no. Para la gasolina lo que hice fue placa de zinc. He put zinc plate. Placa de cobre. Copper plate. Nano recubierto. Nano copper. CH3. Y aquí va una copa. Bueno, voy a tratar de dibujar una copa. This cup, el CH3 queda arriba. Esta copa generalmente está vacía. CH3 is above. The cup is empty. Aquí obtendríamos. Ya no vemos el dibujo. Y aquí obtendríamos CO2. ¿Verdad? Here we obtain CO2. But I put here gasoline. Pero ahí puso gasolina. Esta se evaporó y se guardó aquí. This one evaporated and the fumes went down and keep there together with the CO2. La verdad, no sé qué combinación hubiese hecho aquí, pero mi intención era que los campos de la gasolina se unieran con los campos de aquí, del CO2. The intention was that the field of the gasoline or the fuel, they obtain the field above in the CO2. ¿No tenemos ninguno? ¿No lo traemos aquí? ¿De la gasolina? Ajá. Creo que sí. Yo lo traigo tal vez en mi bolsa, no sé si sea ese. Voy a ver si lo traigo aquí, el de la gasolina. Solamente ocupa
de estos GANs que se obtienen aquí, hoy no puedo escribir. Bueno, de estos GANs que se obtienen aquí, From these gas that you obtain here, solamente se ponen 10 gotas. you put only 10 drops. Al gasolina. Creo que es este. Oh, ¿Es este? no, no es ese, no es ese. Okay. No lo traigo, muchachos, pero suponiendo que este es el contenedor, este no es, este es cobre, pero el plasma líquido, cuando lo agitas, parece como que es gasolina, se comporta como si fuera aceite. The Igual, liquid igual. plasma, when you shake it, it behaves like gas, like I'm- oil. Si yo pongo más de 10 gotas al tanque de gasolina, ya tengo coca. Si yo pongo más de 10 gotas, el carro se ahoga. If Porque I es put mucho. more than the 10 drops, the car turn off. Do not start because there is too much energy or too much combustible to be processed. Porque es, So- you mean fuel, porque es mucha Mucho combustible. potencia para que el carro la procese, para que el motor la procese. Si el contenedor, que lo traigo así chiquito en el carro, pero huele a gasolina todo el carro, como si se hubiera tirado todo el carro un litro de gasolina. Es muy penetrante. With only this container here, with these few ganses of fuel, it smells all the car like if ¿cómo se dice derramar? If I split, if Like I if sell the gasoline in the interior of the car. well, and now, well, I'm using this. Estoy Everybody knows utilizando esta what. caja. Es la caja. Esta caja tiene capacitor This box have a capacitor dos bobinas de salud. and health coils. This is a GAN printer. Yeah, I mean, I field call- printer. A field printer, because anything I put here copy to Porque todo lo que glass. pongo aquí se copia adentro del agua. Sí. Por ejemplo, estos están cerrados completamente. These are completely closed. And It's running water. Y yo puse aquí el zinc, plasma líquido con gas de zinc. I put here the DNO, plasma liquid with gas. Me va a dar pena, pero voy a enseñar esto. Ale, te va a ir el tipo. Voy así o si mañana me baño ahora, gordo. Alejandro, tienes abierto el micro. ¿Qué es eso? Esta es la etiqueta del agua. Ricky Gutiérrez y Sebastián. Yes. Sebastián es su compañero. Ella es mi compañera. Okay. Plasma Solution y el correo electrónico. Okay. There he have a ticket with his
email and name to be contact. Quiero decirles que esta es la primera vez que voy a salir así, me voy a poner en este parque. Y hay un lugar donde se camina. En ese lugar donde cuando la gente viene de regreso, ahí voy a poner la mesa y voy a poner el agua y voy a decir que es agua naturalmente energizada y ya de ahí voy a introducirme. La gente cuando viene de terminar de caminar, viene cansada. He will place a table in the sidewalk for give some this water. Ok, ¿alguna pregunta a alguien? Any question, anybody? Aceptan donaciones voluntarias. Oh, ya está cobrando allá. Yo sí. Enrique, Ok, te doy. muchachos, gracias por permitirme compartir. Y estoy en el background por cualquier cosa. Bueno, solamente para terminar, yo les he comentado que hay ocasiones en que el carro deja de gastar gasolina casi completamente por periodos cortos de a veces 2 días, 3 días. Lo máximo que ha tardado ha sido 2 semanas con un consumo muy poquito, mínimo de gasolina. No quiero decir que ya dejó de trabajar sin gasolina, no. Déjame traducir, Ricardo. Sí. Sometimes the car run without fuel for a few laps of time. The longer time that don't use any fuel, it was una semana, ¿o cuánto dijiste? 2 semanas, 2 weeks. 2 weeks. That there was 2 weeks with no fuel running, and spend less than expectable of fuel every day. Pero en los viajes cortos que hago, no sé, me parece que no baja nada de gas. Al contrario, no sé si alguien puede explicar esto que voy a decir. ¿Traduce, Raquel? Sometimes I feel that the car in short trips, the car increased the fuel. You don't know how this happened, but he will try to explain this. If any of you guys can explain this, sometimes I get example. If the car has one quarter, and I jump into the car to drive the car, if my wife was driving, then when it's my turn to drive, the gas go up. Yo a veces estoy manejando, bueno, no manejo en la mañana, por ejemplo, y voy a agarrar el carro o lo manejo yo y trae, por ejemplo, 1/4 de gasolina, un ejemplo, y después de que me subo yo, la gasolina sube, o sea, como que sube el medidor de, o sea, no parece, sube el medidor de la gasolina. No creo que esté descompuesto porque nada más pasa cuando me subo yo. No sé si a alguien le ha pasado eso. No estoy presumiendo, les juro que no estoy presumiendo. He's asking if there are anybody who see this in your car when you use the seal, the gun in the car. Sí, a mí me ha ocurrido poner 20, 30 litros y no llenar el depósito y la varilla subir hasta arriba del todo.
como si hubiera puesto 5 o 10 litros más. Eso lo he visto a menudo cuando lleno el tanque. Alguien que me ayude, por favor, con la traducción. Sometimes when it's happened to me, sometimes I put some gasoline to my car and the level show like if I put 10 or 15 liters more. And thank you very much. Gracias, porque yo de repente sí me espanto, me pasan muchas cosas raras. Sometimes happen some strange stuff like that, and I always asking to others, not because I have duped, that's because I want to make sure, and I'm not make if I'm not getting crazy. Yo lo que estoy diciendo es que yo a veces tengo que preguntarle a otras personas porque a veces sí pienso como que yo me estoy volviendo loco por cositas como esa. De que, de que trae poca gasolina al carro y de repente ya llega casi a la mitad. Any other question? Anything else? Want to add something or say something? That's free. There is without charge. Pues al parecer no hay preguntas ahorita, Ricardo, pero muchas gracias. Ay, mi voz, ¿qué le pasó? Yo creo que después, cuando ya se asimile más, te llegarán las If you preguntas. can put the question in the chat, please. I know not everybody ¿dónde? has the permission for speaking. So put your question in the chat, please. Question, ¿dónde está? No, corazón. Le estoy diciendo que pongan las preguntas en el chat, que sabemos que no todos pueden abrir los micrófonos. Ok. No, todos tienen permiso para abrir los micrófonos, Raquel. Por ahí. Buenas tardes, Liliana. Hola, Oscar. Bueno, así para preguntarle a Ricardo, ¿nos puede repetir lo del gas de gasolina? ¿Dónde se coloca la gasolina para que la copie? Okay. Tal vez que tenga que poner la pizarra. ¿Quieres utilizar una pizarra, Ricardo? Sí. Okay. Quiero aclarar algo. Yo le llamé a esto gas de gasolina, pero yo le llamé. No quiero decir, la gasolina tiene muchos compuestos, hidrocarburos, aceites, bueno, para que no se evapore. Y yo le llamé a esto gas de gasolina. No quiero decir que se llama gas de gasolina. En un contenedor, yo le pongo del 10 al 15%. Tengo una placa de zinc. Voy a ser honesto, esta está nano recubierta. Nano. Pero aquí, yo pongo el diodo aquí. Entonces lo voy a poner por aquí. Por fuera, está por fuera. Las dos placas están nano recubiertas.
porque yo no tengo zinc sin nanorecubrir en este momento. Ahora, esta es normal para CO2. En una configuración obteniendo el CO2 del CH3, me parece que no sé qué, si va a ser deuterio o una de las... ¿Qué? Una de las configuraciones. Y aquí se pone el CH3. Pero va herméticamente cerrada. Ok, esta está vacía. Para obtener el CO2 aquí. Pero esta copa yo la llené de gasolina. Entonces, en vez de estar vacía, yo le puse bueno, sí se entiende, gasolina. Aquí. La gasolina obviamente se evaporó. No toda. Ahora, los campos de aquí que están interactuando aquí, la copa o la gasolina llega hasta aquí abajo. Todo esto es gasolina. All this is gasoline. Está herméticamente cerrado. Y básicamente eso es. Después de una semana tengo bastantes GANs aquí. Yo ya no digo que son de CO2 porque huele a gasolina. E incluso después de que se lava, perdón, el contenedor chiquito que les mostré, que lo traigo en el carro, huele todo el carro a gasolina. A veces es molesto. Y básicamente ese es CH3, abajo gasolina. Y a esto es a lo que le llamo yo los gases de gasolina. Saco los aminoácidos de aquí arriba, se los echo a los gases y tarará. Esta configuración, estas unas gotas de este plasma líquido, más el mínima grab, más las bobinas, más las estas mangueritas, me dan mínimo la mitad de gasolina de respuesta, mínimo, porque hay ocasiones en que no me gasta gasolina el carro. También me he dado cuenta que el carro se acelera solo. La suspensión es muy, muy suavecita. El carro cambia completamente de su comportamiento. ¿Preguntas? Ahora el inglés, por favor, Ricardo. ¿Cómo? Ahora si lo traduces al inglés, porfa. Oh, okay. This is the way to get, I'm not sure if deuterio or tritio configuration to get CO2. But instead of this cup empty, I put gasoline in here. Then, and this here is CH3. Ricardo, te faltó explicar el contenedor, ¿qué hay dentro del contenedor que pusiste? Okay, no, voy para allá. Sí. This container has water and
the 10 to 15% of salt. This plate, zinc plate, has nano. Is nano because I don't have without nano. I have only nano, so I use the nano zinc plate, and I put here diode outside, and is hermetically closed. CH3, and this cup, this container here, instead of be empty, I fill it up with gas. And that's it. The gasoline evaporate, and I don't know how, but it came down here. I'm not saying this is the right way to make gasoline. No, this is my way. The experiment I am doing, because I studied a little bit about the gasoline in the motor. If I add to the air hydrogen or oxygen, I'm gonna drop, not drop, I'm gonna be more, I don't know, I don't remember how to say it. Efficiency. The gas efficiency will go up. Normally is, I guess, 50 to 60% the efficiency of the gasoline in the car. I understand that 50% is like kind of water, not water, but kind of water. And this is the emission of smoke, the other 50%. If I add hydrogen or oxygen or both on the air, then I'm gonna up the efficiency to 90 or more. That's why I put on the air filter of the car the little hose to all the air that go into the motor has CO2. Me estoy investigando un poquito de los carros. No pueden funcionar solamente con gasolina porque no es el diseño para funcionar con gasolina, pero encontré un documento muy serio que decía que solamente tenía la gasolina tenía la eficiencia de 50-60% por mucho, pero que al añadirle oxígeno e hidrógeno o los dos, subíamos la eficiencia de la gasolina a un 90% o más. El documento que yo vi era 99%. No, I guess that's it. ¿Preguntas, muchachos? Oh. Por ahí no sé si Oscar tenga alguna otra duda o alguien más. Por ahí, Oscar, activa tu micro, por favor. Voy a activarlo. Ahí ya, ¿me escuchan? Sí. Bueno, para Ricardo, muchas gracias, porque esto nos va a dar una enseñanza para todos los que estamos presentes. Bueno, tengo dos preguntitas. Si nos puede enseñar, pues,
resumir, digamos, la bobina de vehículo, en qué calibre y cuántas vueltas tiene el magnético y el gravitacional para el vehículo. Y para las bobinas de salud, el magnético y el gravitacional, cuántas vueltas tienen y en qué calibre para la salud. Ok. Necesito checar. Ricardo, sí. Ok. Adelante, adelante. Ya les pasé el video por ahí. No Sí, recuerdo. si quieres lo comparto acá el link para que vean cómo se construye las bobinas de salud. Pero así a grandes rasgos, Ricardo, si puedes dar un... Ajá. El carro no tiene bobinas en este momento. Puse un mini Magrab y es el que estuvo trabajando, pero no tiene bobinas. Solamente esas bobinas que les mostré, que esas son, yo le llamo copiadora, la printer. Lo que traigo son las mangueras de plasma líquido, solamente. Sí, y ya ahorita ya se siente levantado el carro, se siente más alto. No sé, el video de las bobinas de salud. Ya la puse en el chat del Zoom y ahorita lo comparto en los grupos. De hecho, eso está en un taller de la fundación. O sea, sí es libre de compartir. Solamente que en ese canal nada más extrajeron esa parte del taller. Ok, adelante, Oscar. No sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, no, la inquietud era que cuántas vueltas tendría la bobina de salud y en qué calibre. Calibre 14 son 160 vueltas, no son 100, son 81 vueltas, 81 vueltas la del medio, las más chicas, y 144 las grandes. Obviamente respetando gratuidad. Todas van para el mismo lado porque se comportan las mismas las de dentro. Pero son 81 y 144. ¿En antigravitacional o magnético? Las dos. Recuerda que tenemos dentro dos mangueras que son del mismo tamaño, una gravitacional y una magnética. Entonces, las dos son de 81 vueltas. Después, las de afuera, tenemos una magnética y una gravitacional que son de 144 vueltas cada uno. Obviamente va una dentro de la otra, pero las dos, magnética y gravitacional, son del mismas vueltas en medio y de las mismas vueltas afuera. Calibre 14. Calibre 14. Ricardo, una preguntita. La gravitacional va dentro de la magnética. Claro. O se hacen aparte las dos. No, la gravitacional son bobinas Magrab, pero para salud tiene configuración. No son como los Magrab normales. Yo les sugiero, por eso la documentación, que chequeen la documentación y que chequeen, vean el capacitor cómo se hace. Es un capacitor batería. Lo que yo les enseñé ahorita tiene su propia alimentación. No necesita más nada. Ese capacitor batería alimenta a esas dos bobinas y
y copia los campos de lo que yo ponga en la punta del capacitor, en el positivo del capacitor, lo que yo ponga ahí va a pastillas, medicina, medicamentos. Comida, limones. Y he probado ya con muchas cosas. O sea, al igual que con el carro, les puedo asegurar, ya lo probé, yo doy testimonio de que sí copia los campos. Respecto a los carros, los mecánicos se quedan a veces espantados, a veces sorprendidos, porque cuando le metes plasma o pones el carro, lo mínimo que sea de plasma, al carro le puedes pedir, por ejemplo, si es de 4 pistones, le puedes pedir que funcione con 8 pistones o que se comporte como si tuviera 8 pistones y el carro va a comportarse de esa manera. Si es de 6, si es de 8 y le pides que se comporte de 4, igual va a comportarse fuera de 4. Esto no lo puedo explicar, no sé cómo y por qué, no sé de dónde saca la potencia, no sé dónde esconde la potencia, pero es real. Solamente darle el comando. Sí, solamente con darle el comando. Yo le llamo comando. Ahora, Ricardo, otra preguntita, Ricardo. La copita para copiar el campo de la gasolina, esa va por fuera del no, contenedor, o sea, por fuera o va va en medio. Pero por dentro del contenedor o abajito. En medio del contenedor, yo la pongo en medio del contenedor y entre las 2 placas. Arriba de esa copa, en realidad es una botella la que yo pongo, arriba de esa botella pongo el CH3 para que no esté en el agua ni con las placas. Lo único que está en contacto con con la interacción de los campos es la gasolina. Ricardo, pero la copita va llena de gasolina, pero no importa que se mezcle con el agua o va tapada. Bueno, yo tengo mucho cuidado con eso de que no se me mezcle porque va destapada. Yo la pongo destapada y Pero arribita, que no tengan contacto con el agua. Que no tenga contacto con el agua y no me la vayan a agarrar los gatos, hay un tlacuache por aquí, hay un mapache también, un raccoon, tengo cuidado. Entonces se puede colocar como encima de una tablita, sobre una tablita así pequeñita. ¿Cómo? Sí, una tablita sí hay que tener. Sí, que no se mueva porque arriba. Yo tengo mucho cuidado porque van destapados. Yo lo tengo todo destapado. Solamente herméticamente cerrado. El contenedor se cierra totalmente, Ricardo, se cierra todo el contenedor. Sí, se cierra completamente, no sí, herméticamente. Después de que tiene la tapadera, yo le pongo cinta tape, bueno, no cinta tape, cinta Durex y ligas a veces. Ligas. Y arriba la copita, encima del contenedor. Sí, arriba. Arriba también va tapado. Sí, y el CH3 bien tapado está dentro del agua. No, el CH3 está arriba de la gasolina y está destapado también. Destapado. El CH3 debe de ir sin lavar así como se saca del reactor. Y Ricardo, ¿y se hace el mismo proceso de lavar así el S o se puede dejar así? El gas, me refiero a gas. Experimenten. Lo que yo haría, bueno, yo lo puse así porque por ahí leí que estaba utilizando el CH3 como materia prima. Pero experimenten, muchachos. Yo lo que hago es experimento de una forma, de otra forma, saco conclusiones y veo que me da más rendimiento o más eficiencia. Sí, yo creo, Ricardo, que lo mejor es no lavarlo porque dicen que
el plasma, desde que no se lave, tiene incluso mayor potencia. Ah, Sin puede ser. lavar. Sí, 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 sí. Sí, puede ser que sea por eso que debe de ir sin lavar. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Oscar, por la pregunta. Gracias a Bueno. nosotros. Gracias. Listo, bueno. Pues creo que con esto terminamos el taller de hoy. Y está por ahí John. Adelante, John. Si puedes cerrar el taller. Y de aquí nos pasaremos a la otra sala para continuar. ¿Está John por ahí? Ok. Bueno. Pues muchísimas gracias a todos. Damos por terminadas las enseñanzas públicas en español con el curso número 260 este miércoles 12 de octubre del 2022. Bueno, nos estaremos viendo el próximo lunes con el siguiente taller. Hasta pronto, que descansen. Bueno, hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias, Gracias, Ricardo. Giani. Gracias, Liliana. Muchas gracias. Gracias a nosotros. Okay. Bueno, gracias, Liliana. Vámonos.